corazón. Decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor Jesús. Y te acercas. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Te invito a que tengas tus ojos cerrados ahora, que levantes tus manos al cielo y que le digas: Señor Jesús, te doy tantas gracias porque vos conoces mi corazón, porque vos me podés ayudar siempre, porque puedo mostrarte el corazón, porque con pocas palabras tú vienes a mí y me ayudas. Gracias, Señor Jesús. Te queremos por eso, porque vos estás en nosotros. Y te acercas, le decimos con todo nuestro corazón, y te acercas. Y te acercas a mí. La palabra que quiero compartir hoy es una palabra que ya desde el año pasado el Señor ha puesto en mi corazón, pero estaba esperando para que el Señor me dé más palabra a dónde dirigir. Así que yo quiero pedirles en esta manera que pongan toda su atención, ¿sí? Presten mucha atención, porque es algo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón, pero yo necesito que les pongan mucha atención. Amén. Bien. Voy a leer muchos versículos, pero en todos esos versículos nos va a llevar a un punto y muchas enseñanzas dentro de estos versículos. Amén. Mateo 25:19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén. Bien, cada vez que Jesús hablaba sobre el reino de Dios, estaba diciendo que el reino de Dios es un reino espiritual y no un reino físico, un reino terrenal, como nosotros muchas veces lo relacionamos. Porque lo espiritual siempre influye en lo material, en lo físico, en lo tangible. Por ejemplo, cuando el reino de Dios, el evangelio de Dios entra en nuestras casas, eso va a influenciar en lo físico, en lo material y en lo natural, convirtiendo en lo sobrenatural. ¿Amén? En otras palabras, lo que Jesús va a tratar es algo espiritual que puede llegar a tener una aplicación en nuestra vida natural. ¿Se entiende? Por eso una parábola son enseñanzas espirituales relacionados para cómo nosotros aplicar en nuestra vida. Y saben que muchas veces nosotros fallamos, ¿saben en dónde? En el momento de la aplicación. Conocer, tenemos mucho conocimiento, mucha información, pero ¿saben en dónde nosotros terminamos? Solo con el conocimiento. Por eso no muchos pueden experimentar lo sobrenatural del reino de Dios, el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque nos estancamos solo con el conocimiento. ¿Están aquí conmigo todavía? Ahora, si usted es de aquellos que ha recibido, ha creído a Cristo Jesús
y has recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, ya no eres una persona natural o física solamente, sino también eres una persona espiritual porque has nacido del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, volviendo a Mateo capítulo 29, versículo 14, Jesús comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como, refiriéndose que cuando nosotros tenemos esta actitud y hacemos esto de lo que va a hablar a continuación, entonces el reino de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos desean que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas? Amén. Claro, no se quede solamente con la información. Tiene que desear, anhelar que el reino de Dios, el reino espiritual, el gobierno de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, porque el reino de los cielos es como, ¿sí? ¿Como qué? Como cuando un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Versículo 15. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego el patrón, ¿qué hizo? Se fue lejos, desapareció, se ausentó. Es decir, estaba ausente. ¿Quién? El Señor. Si queremos que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, digan conmigo, primera verdad. La primera verdad es reconocer que todo es de Dios. ¿Amén? ¿Lo repetimos? Primera verdad. Reconocer que todo, pero todo, absolutamente todo, es de Dios. Amén. Aquel que no está de acuerdo, lamento mucho, pero si no está de acuerdo no se va a manifestar el reino de Dios. Pero aquel que sí está de acuerdo con esto dice amén, gloria a Dios, el reino de Dios se va a manifestar en sus vidas. Amén. Lo que tengo no es mío, sino de Dios. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, amada iglesia. Y yo no estoy tratando de manipularlos. Lo que estoy compartiendo, lo que estoy transmitiendo es la palabra misma de Dios. En el momento que tú no reconoces que todo es de Dios, ahí entra el desorden. Ahí entra el desorden en nuestras vidas, y donde hay desorden es donde el diablo se mete. Recuerden esto. Donde hay desorden es donde el diablo se mete a hacer estragos, a hacer caos. Donde Dios no puede bendecir. Y para que Dios establezca un orden, Él tiene que ser nuestro rey. Amén. Él tiene que ser mi Señor. Él tiene que ser mi total y absoluta autoridad para gobernar nuestras vidas y ser gobernados. ¿Están aquí? Amén. Imagínate, si Dios te encargó esto o te encarga algo, ¿sí? Dios te dice, mira, fulano de tal, yo te doy esto. Yo te di tu vida. ¿Sí? No para que hagas lo que quieras, sino yo te entrego esta vida, esta bendición. Te entrego el tiempo, te entrego las finanzas, te entrego tu salud, te entrego tus dones, los talentos, te los entrego. ¿Cómo usted lo va a cuidar? ¿Cómo lo va a cuidar? Mire, aquel que sabe de quién es lo que me está ofreciendo y sabe lo importante que es para usted la persona que le está ofreciendo algo, usted lo va a cuidar, ¿sí o no? Claro que sí. Pero si usted no respeta, no valora, no tiene interés de aquel que le está ofreciendo algo, tampoco lo va a cuidar. Y aprovecho para decirles esto, la salvación hay que cuidarla, porque no es nuestra, es algo que el Señor nos regaló. Ahora yo te pregunto algo, ¿Dios te está regalando o te está prestando? ¿Te está regalando? Toma, es tuyo. ¿O te está prestando? Algunos se confundieron por ahí, ¿no? Claro. Cuando Dios nos está ofreciendo algo,
nos está prestando. La vida que usted tiene es un préstamo. Por eso hay que cuidarla. El don, la fuerza, ¿sí? Vital. Todo lo que nosotros hemos recibido no es porque es mío, sino es algo prestado. Y como dijo Robinson, nosotros simplemente somos administradores de eso. ¿Cuánto nos cuesta a los argentinos, no? ¿Cuánto nos cuesta a los bolivianos? A todo el mundo. Vieron que acá, creo que les pasó alguna vez, ¿no? Che, ¿me prestás tal cosa? ¿Me prestás? No sé, a ver. ¿Cómo es? ¿Me prestás? Ay. Bueno, algo. ¿Me prestás la bici? Bueno, dale, sí. Se lo llevó y nunca más se lo devolvió. ¿Sí? Espero que no haya ningún cristiano que le pidió prestado a alguien y se haya olvidado de entregárselo. Estamos en el horno ahí, ¿eh? Ay, pastor, ¿me puede prestar una silla? Sí. Y si yo no le pregunto, no me lo devuelve. Acá no. Oiga, en otra iglesia. Pero se entiende. Sí. Recibimos de prestado. No es un regalo. Entonces simplemente nuestro rol, nuestra labor, somos mayordomos. Pero si yo me maté trabajando, Dios, me lo gané yo trabajando, con mi sudor, esto es mío. ¿En serio? Dios, mi hijo, mis hijos, me pertenecen a mí porque salieron de mis vientres. Yo los amamanté. ¿De verdad? ¿De verdad usted cree que es suyo? A ver, yo te puedo comprobar que nada es tuyo ni mío. ¿Sabes cómo? ¿Saben cómo lo sé? ¿Saben por qué estoy tan seguro de que nada es suyo y mío? Se lo puedo comprobar. Porque algún día, digan conmigo, porque algún día voy a morir. Esa es la respuesta. Y todo lo que ahorraste con tu sudor se queda aquí, no se va contigo. Si querés decirle, ay, cuando me muera, quiero que entierres junto con mis tesoros, mis ahorros, mis dólares y échenmelo en el cajón. Está bien, pero se queda ahí. Es más, se queda ahí para que alguien más te lo gaste. Entonces la verdad es que nada es nuestro. La vida es mía, así te vas a morir. Los hijos son míos. Algún día tus hijos se van a morir. Es más, vos te vas a ir antes. ¿Se entiende lo que digo? Querido hermano, Dios te dio la fortaleza, la capacidad de trabajar, así que no es lo que tú tienes. No es tuyo, sino ¿de quién? De Dios. Tienes que entender esto para aprender a ordenar tu vida. Porque si no entiendes, no reconoces este principio, va a haber desorden en tu vida. Y donde hay desorden es donde el diablo se mete con toda tranquilidad, sin ninguna resistencia. ¿Vieron que cuando uno va al boliche, ¿sí? Nadie puede entrar? Hay patobicas ahí. Usted se llega a entrar, así, tranquilo, lo agarra y lo endereza a la patada. ¿Sí? Qué ejemplo más raro, pero bueno, ustedes entienden. Pero entiendan esto. Cuando hay desorden, ni patobicas hay, ni patobicas ángeles hay ahí. El diablo entra sin permiso. Recuerde esto. Pero el desorden, ¿cuándo viene? Cuando no aprendemos a priorizar de quién es todo lo que tengo. Amén. Miren la declaración del rey David después de tener todas las riquezas, el poder y el reino. En Primera de Crónicas 29, versículo 11 en adelante, miren lo que dice David. Esta es la oración de David, ahí ya en sus últimos tiempos de vida. Y dice, tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo.
Díganlo, es tuyo. Gracias. Oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza, el honor, solo viene de Él, de Dios, porque tú gobiernas todo, El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo? ¿Saben quién dijo esto? El famoso rey David, aquel que derribó a Goliat, no con espada, no con escudo, sino con una piedrita, pero sobre todo, Dios lo derriba. ¿Quién soy yo? Qué difícil reconocer cuando uno está en esa posición, cuando eres famoso. Vieron que quizás, un ejemplo, ¿no? Ezequiel ahora quizás es un don nadie, ¿sí? Pero el día de mañana, no sé, de pronto él se convirtió en un influencer importante, en un youtuber, ¿no? Y él, wow, se juntó con gente importante, y cuando uno se va juntando con gente importante, ya uno no piensa lo mismo, no actúa lo mismo. Y llega un momento donde él, sin querer, sin darse cuenta, toma actitudes quizás un poco orgullosas. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Es muy difícil que una persona que está en una posición tan importante como siendo rey, que diga, ¿quién soy yo? No está diciendo como él, que está diciendo, ay, no sé quién soy, no está hablando de eso, no. Señor, ¿quién soy yo para que tú me des todo esto? Si yo no soy un don nadie, solo pastoreaba las ovejas de mi padre. Pero, wow, Dios, gracias. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que podamos darte algo a ti, dice. Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Entienden esto? Es decir, recién acabamos de hacer un tiempo de ofrenda, ¿no? Tiene que ser la actitud. Señor, ay, mira cuánta ofrenda estoy dando, gloria a Dios. Señor, ¿viste? Mira, cheque, tarjeta, mira, No, Señor, simplemente estamos dando lo que es tuyo. Y gracias, Señor, por darme. Amén. Claro. Miren, cuando usted considera que todo lo que usted tiene no es suyo, sino de Dios, va a ser más fácil que usted lo entregue todo. ¿Cuánto les cuesta entregar todo? Sean sinceros. Gracias, hermana, gracias por ser honesta. Y los que no levantaron todas las manos, aquellos, y más o menos, Otra vez les pregunto, ¿a cuánto les cuesta soltar todo? La verdad. ¿Quiere que los nombre? ¿A cuánto les cuesta soltar ese dólar que tiene en colchón? ¿A cuánto les cuesta soltar tus hijos, tus hijas? ¿A cuánto les cuesta soltar el trabajo? Todo nos cuesta. A mí, como pastor, me va a costar, me cuesta soltar el ministerio. Claro, si es mi labor. ¿Se entiende? Entonces, cuando aprendemos a reconocer que todo viene de Dios, no es difícil soltar. Abraham, obviamente, le costó. Pero cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, ellos estaban cómodos, estaban bien. Sin embargo, cuando recibió la palabra, dejó su tierra. No al 100%, porque trajo a su padre también, ¿no? Pero bueno, aprendió la lección. Entonces cuesta, pero si aprendemos a reconocer de que todo es de Dios, no nos va a costar soltar. Amén, amada iglesia. Segunda verdad, digan conmigo, segunda verdad. Primera verdad, ¿cuál era? Primera verdad, ¿qué? Que todo es de Dios, amén. Segunda verdad, reconocer la capacidad que me fue dada. Ay, este tema, yo tengo una complicación con esto, porque la verdad hay algunos que yo no sé, pero no reconocen su capacidad. Me acuerdo una vez que yo convoqué a jóvenes, a hermanos, hermanas,
necesitamos, queremos aquellos que cantan bien, por favor acérquense porque tenemos que armar el grupo de alabanza. Así que aquellos que piensan o que creen que cantan bien, por favor vengan, ¿sí? Y claro, vinieron como 15, ¿sí? O sea, sin límite de edad. Una hermana de 65 años. Dije, Dios mío, ¿por qué no dije eso? Pero 65 años, 40, 50, jóvenes también había. Y cuando yo hago la prueba, a ver cómo canta, y dice, así que usted, hermana, canta, sí, pastor, bueno, sí, canto. ¿Y canta bien? Y creo que sí. Bueno, a ver, cante. Renuévame, Dios mío. Digo, ¿qué me digo a ella? Digo, porque si le digo, hermana, canta, pero canta como se va a ofender. ¿Cómo le digo? Dios mío, ¿saben lo difícil que es esto, no? Una situación así. Pero hay gente que no reconoce cuál es su capacidad. Y lo peor, ¿saben lo que hacen? Se ofenden porque dicen, ¿por qué Dios no me reconoce mi capacidad? ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios no me da este ministerio? ¿Por qué Dios no me bendice con más cosas? ¿Por qué Dios no me da un buen trabajo? ¿Pero por qué? Porque esa persona no reconoce cuál es su capacidad. Miren la palabra de hoy. Dice que el Señor les dio a cada uno según su capacidad. Así que dile gracias por lo que Dios te ha dado. Dile gracias. Gracias, Señor, por lo que me ha dado. Porque entiendo que esta es mi capacidad. Pero no cundan al pánico, no se enojen, no se molesten. Porque miren, el que recibió 5, ¿produjo cuánto? 5 más. Vamos a ir por ahí, ¿sí? Bueno, segunda verdad, reconocer la capacidad que me fue dada. Dice Mateo 25:15, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y cada uno conforme a tu capacidad, y luego se fue. Digan conmigo, se fue. Esta parte es muy, muy importante, que se haya ido el patrón. Dios te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿Amén? Dios te conoce, pero mucho mejor de lo que vos te conoces a ti mismo. Dios sabe hasta dónde llega tu capacidad. Y no está mal que Dios reconozca esto. No está mal que nosotros reconozcamos hasta dónde es mi capacidad. Pero pastor, ¿no era que para Dios no hay nada imposible? Para Dios no hay límites, no hay barreras. Para que todo aquel cree, todo lo puede en Cristo Jesús. Lamentablemente, hermanos, usted está hablando de algo que está fuera de contexto. ¿Sí? Pero bien, primero reconocer dónde está mi capacidad. Dios sabe cuál es mi capacidad. Es decir, hasta dónde tú estás preparado. Digan conmigo, ¿hasta dónde? Dios sabe. ¿Hasta dónde yo estoy preparado para hacer una tarea que me fue delegada? Y los chicos dicen, parecen jardín de infantes. Pero gracias. ¿Se entiende? Por eso, el que recibió 5 talentos, según su capacidad, produjo 5 más. Y asimismo, el que recibió 2 talentos, produjo ¿cuánto? 2 más. Es decir, mientras que el patrón, el dueño, estaba ausente, los 2 siervos fieles produjeron el doble de lo que habían recibido. Cuando uno reconoce su capacidad y está dispuesto a aprender, dispuesto a prepararse, lo va a multiplicar. Pero aquel que no reconoce su capacidad, ¿saben cuál es la reacción? Este patrón a ese le da 5 y a mí me da 2. Al otro le da 5 palos verdes y a mí 2 palos verdes nomás. ¿Qué se cree que es? Mal agradecido. Actitudes como esta solo reflejan una cosa. ¿Qué cosa? Que no reconocen cuál es su capacidad y no tienen la mínima intención de querer mejorar o aprender. Yo me merezco algo más que eso. Dios mío, no he entendido nada. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Versículo 19. Después de mucho tiempo, cuando menos los esperaban, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos más, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Bueno, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo al siervo: bien, buen siervo y fiel. Repite conmigo eso. Bien, buen siervo y fiel. Y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este versículo usted, hermanos, lo va a tener que trazar, subrayar y leerlo, releerlo y meditarlo. Amén. Y fueron las mismas palabras para aquel que recibió 2 talentos. Es decir, el interés de Dios no está quién produjo más. Miren, el interés de Dios no está quién produjo más. A ver, vos, ¿cuánto produjiste? 5. Te doy un beso, te abrazo, ¿sí? ¿Y vos cuánto produjiste? 2. ¿2 nomás? No. El interés de Dios estaba en qué? En lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En lo poco has sido fiel. Es decir, no importa si produjiste 5 o 2. A vos se te denegó 5, a vos se te denegó 2, y vos en mi ausencia produjiste 5 más. Muy bien. ¿Y el que hizo 2? Muy bien. Aprendiste. No importa la cantidad, lo importante es que has aprendido. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Bien, la palabra fiel viene de la palabra pisto, que significa, ¿saben lo que significa fiel? Saben ustedes, ¿no? Pero bueno, primero lo que significa fiel es que se comporta con fidelidad, que cumple sus compromisos u obligaciones. No a cualquiera se le llama fiel, ¿sí? Aquel que se comporta fiel, que cumple sus compromisos y obligaciones. Segundo, que es exacto. Digan conmigo: exacto. Es una persona exacta o conforme a la verdad. Puntualidad también. ¡Wow! Acá, ¡pua! Sí, un golpe bajo les di, ¿no? Levanten la mano a los impuntuales. Tampoco. No solamente para la iglesia, en general, no se me hagan los vivos, ¿Cuántos impuntuales hay en esta mañana? Ahí alguien levantó hasta los pies, ¿no? Pero fidelidad, ser un hombre fiel, una mujer fiel, implica también la puntualidad, que no es falso, sino verdadero. Usted cuando llega tarde al trabajo, ¿qué le dice? La verdad es que usted llegó tarde. Se levantó tarde, estuvo como, no sé, 40 minutos en el baño ahí, ¿no? Y luego tranquilo, así, relajado, se vino, y después cuando llega, ¿no?, al local, al trabajo, usted le dice: el patrón, ¿sabe qué? Mucho tránsito. ¡Mentiroso! La mentira es como algo que fluye, ¿no? No tiene ni conciencia. ¿Saben quién es el padre de la mentira? Dice que el diablo es el padre de la mentira. Así que si por si acaso usted se acostumbró a mentir, recuerde quién es su papá. ¡Yuhu! Mi papá es Dios. Y mi Dios es padre de la verdad. Tengo que decir la verdad. ¿Amén? Claro. ¿Por qué? La práctica es tan importante porque en la práctica uno se acostumbra. Es decir, si yo practico lo que tengo, si yo no practico lo que tengo que practicar, eso se va a hacer una costumbre en mi vida. Pero si yo practico lo que tengo que practicar, lo bueno, eso se va a hacer una costumbre, un hábito sobre nuestras vidas. Amén. Bien. Tercero, ¿quién es una persona fiel o fiel? Que cumple los requisitos esperados, que es digno de confianza. Llegaste tarde, sí, patrón, perdón, me quedé dormido. Me pido 1000 disculpas. Señor, si usted quiere, quíteme, no sé,
los horarios de lo que tengo que cobrar, pero perdón, de verdad no tenía intención de llegar tarde, pero bueno, estuve muy a tarea. ¡Wow! Me caes bien, ¿eh? ¿Sí? ¡Ay! ¿Sí o no? ¡Ay! Les pregunto algo a ustedes. ¿Ustedes quieren que le mientan o que le digan la verdad? ¿Y por qué ustedes mienten? ¿Vieron? Claro. No hagas lo que no te gustaría que otros hagan de ti. Bueno, volviendo. Por eso el título del sermón lo llamé La fidelidad se comienza en lo poco. En lo poco. Mire, como pastor, yo no pido muchas cosas. Como pastor yo pido pequeñas cosas. Hermano, ¿puede hacer esto? ¿Puede hacer lo otro? Pastores pueden hacer esto. Recoger la basurita, quitar esto. Pequeñas cosas. ¿Saben por qué? Porque si son responsables de algo tan pequeño, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. ¿Amén? Bien. Y quiero hablar de José. Todos conocen a José, ¿no? El soñador. Bien. En Génesis 39, versículo 1, nos habla de José cuando José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, a los mercaderes, y fue vendido por un hombre llamado Potifar, que era capitán de la guardia del faraón, del rey de Egipto. Es decir, este tipo Potifar no era cualquiera, sino que era una persona muy importante, ¿sí?, en el reino de Egipto. ¿Estamos aquí? Pero miren lo que dice en el versículo 2. Si pueden proyectar, por favor, es importante que ustedes proyecten los versículos. En el capítulo 39, versículo 2 dice: el Señor, vamos a leer juntos, el Señor por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito ¿en qué? En todo. ¿Le gusta esto? ¿Le gustaría que pasara eso también con usted? Bien, pero quiero preguntarles algo. Présteme atención, Les pregunto algo. Si José tenía éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él, pregunto, desde la perspectiva de José, ¿qué cosas habrían salido bien para José? Para José, ¿qué era éxito, bendición, próspero, o todo lo que hacía le salga bien? Porque claro, para nosotros, ¡ay, qué lindo escuchar las historias del otro!, ¿no? ¡Wow, qué lindo, José! ¡Wow, gloria a Dios! Pero si te pones en el lugar de José, claro, porque para nosotros, ¡wow!, Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba, pero para José, te estoy preguntando, ¿qué éxito tenía? ¿Qué sería bueno para José? ¿No sería fantástico si José pudiera salir de la esclavitud ahora mismo y ser libre para que él pudiera volver a la casa de sus padres? ¿Ese no sería el éxito? ¿Ese no sería la bendición? ¿Sí o no? Pero aún siendo esclavo, dice la Biblia que todo lo que hacía mientras servía, Dios le daba éxito, porque estaba con él. Pero nuestra perspectiva, ¿cuál es? Nuestra manera de ver las cosas sobre el éxito, sobre la bendición, sobre la prosperidad, no tiene que ver tanto con esto, sino en mi situación donde me encuentro. Es decir, ¿estás mal? ¿Estás pasando por una situación complicada? ¿Sí? Hola, moto, apague el moto, por favor. ¿Estás en una situación complicada? ¿Estás teniendo problemas en tu vida? Pero si Dios está contigo y todo lo que haces prospera, ¿en qué es bueno para ti? Entonces a veces, por eso muchas veces nosotros confundimos y malinterpretamos a Dios. A veces nos enojamos con Dios porque los resultados no son como nosotros lo esperamos. Por eso es importante entender detalladamente qué es lo que la palabra de Dios nos está queriendo enseñar.
No es lo que nosotros pensamos, sino qué es lo que Dios quiere. Por eso, es más, dice en el versículo 3 que Potifar, su patrón, notó algo en José. Dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Esto es tremendo, amada iglesia. Porque Potifar es un hombre que no conocía a Dios. Era un pagano, un idólatra. Pero por causa de José, por el comportamiento de José, se dio cuenta, reconoció que hay un Dios vivo que está con José. ¿No les parece tremendo esto? ¿Qué reflexión nos da esto hoy? Hoy, pregunto, ¿estás reflejando al Dios vivo a través de tu vida? ¿Otros ven en tu vida que tienes un Dios vivo que le sirves a Él? No digo por las cosas que vos haces. Comencemos desde la casa. Porque cualquiera puede salir a evangelizar, cualquiera de afuera. Para mostrar, todos saben hacer las cosas bien. Pero a puertas cerradas, ¿quién tú eres? ¿Tus hijos? ¿Tu cónyuge? ¿Realmente sabe que hay un Dios vivo en ti? Porque miren, obviamente era el patrón, pero José estaba como sirviente dentro de la casa de Potifar. José era como una familia, vamos a decirlo. Estaba en un lugar donde todo lo sabía Potifar. Pero Potifar vio a Dios a través de José. Versículo 4. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Lo puso a su cargo toda su casa y de todas sus posesiones. Potifar, ¿qué notó? Primero le agradó. Digan como agradó. Segundo, pronto lo nombró como su asistente personal. Miren cómo va avanzando José. Tercero, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Cuarto, Potifar no se preocupaba de nada, porque José era fiel. Digan conmigo, fiel. Y como resultado, ¿saben cómo fue? Versículo 5. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los alimentos, es decir, los negocios, el trabajo, todo comenzó a prosperar. Lo espiritual influye en lo natural. El reino de Dios, cuando alguien está siendo gobernado por Dios, influye en el entorno donde usted se encuentra. ¿Cuántos dicen amén a eso? No basta solo con ser cristiano y ser considerado una buena persona, amada iglesia. No hay ningún bueno en la tierra. A ver, levanten la mano, ¿cuántos se creen buenos aquí? De verdad, no los voy a condenar. ¿Cuántos se creen buenos? Yo les voy a dar algo para que piensen, ¿Se acuerdan en el año 2001 o 2000 era? 2000, ¿no? La devaluación. ¿Se acuerdan los saqueos? ¿Se acuerdan, no? Cuando la ley desaparece, usted ni se imagina lo que se puede convertir. Cuando les quita la ley, usted no sabe lo que se puede convertir. ¿Vieron lo que pasó cuando hubo saqueo? Entraron a robar. ¿Por qué? Porque no había policía. Como que eso le da derecho a robar. Y yo estoy seguro de dentro de esos saqueos, mínimamente 5 cristianos hubo ahí. ¿Sí o no? Sí. Imagínate robando un televisor, ¿no? LD. Y, hermano, ¿qué haces? ¡Qué bajón!
Por eso la Biblia dice, no hay ningún justo en la tierra, ninguno. Porque en el momento cuando se te da la libertad de hacer lo que quiera, el ser humano es capaz de hacer, pero la más perversión que haya visto. Imagínense, si hay un descontrol ¿cómo es? En el semáforo. Estamos en el siglo XXI, Estamos en un tiempo donde, wow, estamos muy actualizados, tenemos conocimiento, pero en el momento que no funciona el semáforo, es un caos en la calle. Por eso no basta con ser cristiano y ser cristianos buenos, sino que también es importante, muy importante, ser responsables y diligentes en las tareas que nos confían. Amén. Me acuerdo que Yokoi Kenches, ¿lo conocen? Es un hombre muy famoso, es pastor, me parece que también es pastor, es cristiano, pero él cuenta una historia que me llegó, ¿no? Su papá es japonés y su mamá es colombiana. Y cuando él, de niño, fue a Japón, claro, él tiene sangre latina también, mezclada con sangre asiática. Entonces, los latinos, nosotros cumplimos los semáforos. Está verde, ¿qué hacemos? Si no pasa auto. Me pasa a mí también, muchas veces, Y me acuerdo que él dice que estaba con su papá en Japón ahí, y tomándole la mano, y él como acostumbrado miraba, era verde, obviamente tenía que pasar los autos, pero como no pasaban los autos, él hizo, bueno, y el papá lo agarra. ¿Qué haces, hijo?, le dice. Y como él todo latino dice, pero papá, no hay auto. ¿Pero cómo vas a cruzar? ¿Cómo te atreves a cruzar? Está verde. Pero papá, si nadie me ve. ¿Cómo que nadie me ve? ¿Cómo que nadie me ve? Pero papá, hijo, cuando yo cruzo el semáforo, cuando no debo cruzar, hay alguien que me ve. Y claro, el papá no era cristiano en ese momento. ¿Y quién te ve? Yo me veo. ¡Wow! ¿Entienden? Alguien me mandó un mensaje. Fabián Broda. Feliz Día del Padre. Dios mío. A ver, voy a ponerlo en... Perdón, Yo me veo. A mí eso me quedó, pero plasmado en el corazón. Claro. Yo me tengo que ver. Yo tengo que saber qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien. Amén, amada iglesia. Claro. La historia de José nos enseña que además de tener buenas cualidades, debemos cumplir con nuestras responsabilidades con honestidad y esfuerzo, amada iglesia. Así que, en resumen, no se trata solo de tener buenas intenciones o cualidades, sino también de actuar con dedicación y compromiso en nuestro trabajo. No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Ahora, cuando todo marchaba bien, dice en el versículo 7 que la esposa de Potifar comenzó a ojear a José. Y dice la Biblia que José era buen mozo, era fachero, ¿sí? Entonces comenzó a mirarlo con ojos sexuales. Y le decía, ven, acuéstate conmigo. Todos los días, imagínense. Y José, tratando de batir, de evitar, de no cruzarla. Versículo 8 dice, pero José se negó. Mire, le contestó, ya no aguantó, así que le contestó, mire, mi señora, mi amo, el patrón, confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado, es decir, Potifar, no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Y presten atención aquí, sería un gran pecado ¿contra quién? Dios. Contra Dios, dice. Pregunto para José, ¿quién es su mayor autoridad? Dios. Esto tiene un mensaje muy profundo. A mí esto me está diciendo que José, todo lo que hacía, lo hacía con la conciencia, no porque el patrón lo miraba, sino porque había alguien mayor que lo observaba y lo miraba, que es Dios.
Eso es clave. ¿Qué nos enseña? No solo debo cuidar mi integridad de las miradas ajenas de los demás, que nos ven, que nos observan. Ay, porque está el pastor Johan. Ay, porque está el pastor Johan. No. Sino lo más importante es tener respeto y reverencia hacia Dios, quien es invisible, que no lo podemos ver, pero que es omnipresente. Es un recordatorio de que la verdadera reverencia y el temor deben dirigirse ¿a quién? A Dios, más que el hombre, más que el pastor Johan, más que su patrón, más que su esposo, más que su mujer, más que esa persona importante que usted cree. Recordar que cada día vivimos delante de la presencia de Dios, quien todo lo ve y quien todo lo escudriña. Mantener esa conciencia nos ayuda a vivir con temor y reverencia y humildad, buscando siempre agradarle y actuar con rectitud delante de Dios. Al hacerlo, podemos vencer las tentaciones y salir victoriosos en nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque la reverencia, el temor hacia Dios, el respeto a Dios es lo que atrae su presencia. ¿Quieren que la presencia more en su vida? ¿Quieren saber cómo? Temor de Dios. Respeten a Dios. Entonces Dios va a estar con usted. ¿Por qué Dios no está con nosotros? Porque muchas veces no respetamos a Dios. Solo en la iglesia. Pero afuera, qué difícil, ¿no? La vida de José es una vida de corandeo. Digan conmigo corandeo. Esto lo enseñé el miércoles pasado. Corandeo. ¿Qué significa corandeo? Corandeo es una frase latina que se encuentra en la Vulgata y significa ante el rostro de Dios o en la presencia de Dios. Yo me acuerdo de esta palabra porque mi padre siempre decía esto, corandeo. Yo me acuerdo, y miren qué cosa, yo cuando era niño, ¿qué me importa lo que significa corandeo? Me interesa la otra cosa, pero al escuchar a mi papá decir corandeo, un día le pregunté, papá, ¿qué significa eso? Delante de Dios. Vivir delante de Dios, en la presencia de Dios. Y dice, no lo tomé importancia, pero miren cómo quedó en mi corazón eso, Claro, cuando uno tiene la conciencia de que Dios está aquí, de que estoy en la presencia de Él, de que estoy caminando con Él, el deseo de estar con Él, ¿cómo ustedes creen que Dios no va a querer estar conmigo? ¿Sí o no? ¡Amén! Corandeo. Vivir el corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que estemos haciendo, estemos conscientes de que estamos bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente. No existe lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada penetrante. Wow, solo sí, ¿no? Al final, esta mujer, ¿qué hace? Termina acusándola al pobre José. Termina acusándolo falsamente y José fue enviado a la cárcel. Imagínense, todo este tiempo se esforzó José. ¡Wow! Por fin, ahora de la esclavitud me ascendieron. Ahora estoy como mayordomo de la casa. El patrón me ha delegado todo. ¡Wow! Ahora como que está como alcanzando la esperanza de volver a ver a sus familiares, a su papá. Trabajé arduamente, fielmente a mi amo hasta llegar a ser gerente y todo lo que había construido, gloria a Dios, pero un día para el otro se voló todo y se fue, pam, 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 pam. Hay un meme, ¿no? Voló todo. ¡Qué bajón! ¿Te imaginas? Tanto sufriste, tanto sacrificio e injustamente por esa mujer se vuela todo. ¡Chao! Versículo 20. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Otra cosa para subrayar, presos del rey. José quedó allí.
Pero el Señor, ¿qué estaba? Estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. ¿Vieron? No importa en dónde estés. Puedes estar en la cárcel, puedes estar, no sé, en la villa, puedes estar en el lugar más oscuro de tu vida, pero si Dios te acompaña, gloria a Dios. Claro. Encima, dice que dio tanto amor, que le dio gracia y lo hizo preferido de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía otra vez que preocuparse. ¿Por qué? Porque él era fiel en sus ocupaciones. Se ocupó de todo. Y encima el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Otra vez, ¿en qué sentido José era prosperado? Si observamos superficialmente, José fue el gerente de los esclavos cuando estaba en Potifar, y ahora también es gerente de los prisioneros, que no deja de ser esclavo. O sea, para nosotros no es nada eso, no mejoró. Sin embargo, podemos descubrir que se está cumpliendo el plan perfecto de Dios para José. La casa donde servía José era Potifar, jefe de militar. Es decir, la posición de Potifar es el capitán de la guardia del rey de Egipto, ¿verdad? Y la cárcel que entró José no es una cárcel cualquiera, sino una cárcel que estaba dentro del palacio exclusivo para los que servían a los reyes. Es decir, una cárcel de 5 estrellas. Ahora rebobinemos un poco. Cuando José estaba en la casa de Potifar, ¿cuál fue su posición, su rol? ¿Cuál fue su rol? Encargado, mayordomo. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendió José? Veamos en el versículo 6 del 39. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posiciones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada. José había recibido la formación financiera. Versículo 20 del capítulo 39. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José allí quedó. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que le ocurría en la cárcel. Pregunto, ¿en qué se estaba formando ahora José en la cárcel? Gestión de recursos humanos. Y si José estaba con los presos del rey, estaban con los presos políticos. También se formó en la gestión política. Quizás José todavía no tenía ni idea de todo lo que estaba aprendiendo, de todo lo que el Señor lo estaba formando, para que en él iba a convertirse el primer ministro del rey de Egipto. ¿En qué sentido Dios estaba con él siendo prosperado? Pregunto. Vuelvo a preguntarte, ¿qué es entonces la prosperidad? O sea, la prosperidad no es simplemente que te vaya bien. La prosperidad de Dios tiene que ver cómo tú te estás formando, preparándote para una misión exclusiva que tiene que ver con el plan de salvación para tu vida. Cuando tú logras cumplir el propósito de Dios que Dios ya trazó en tu vida, estás prosperando. ¿En qué sentido Dios estaba con José siendo prosperado? Claramente Dios tenía un propósito para formarlo. ¿En qué? En el carácter, capacidad financiera, formación de gestión de recursos humanos, formación de la gestión política. Ahora, esto se logra cuando eres fiel en el lugar donde te puso. Por eso vuelvo con Mateo. No a Mateo de ahí, sino a Mateo de la Biblia. Vuelvo con Mateo, donde dice, en lo poco has sido fiel y en lo mucho.
Por eso, qué importante ser fiel en lo poco. A mí nadie se preocupa de mí. Estás mejor que José, ¿sí o no? ¿Querés estar en el lugar de José? ¿Ser un esclavo? No. Y aún nosotros nos quejamos, ¿sí o no? Te lo voy a leer en la NTV, Mateo 25, 23. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¡Aleluya! Las cosas pequeñas son las que traen cosas grandes. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Amén. Entonces, ¿en qué José estaba siendo prosperado? Que Dios, en su soberanía y en su poder, lo estaba formando para un propósito divino, su plan de salvación. Esto es prosperidad. ¿Entienden, jóvenes? No es mi visión. No es la visión que yo tengo, mis sueños, lo importante, no. Sino la visión de Dios que quiere lograr a través de tu vida. Eso es prosperidad. La fidelidad trae aumento. Por eso en Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el patrón, como para el pastor Johan. ¿Para quién? Para el Señor y no para los hombres. ¿Están de acuerdo conmigo esto? Si tomas esta actitud y vives conforme a ella, el reino de Dios se manifiesta en tu vida. Y voy terminando. Miren lo que dice en Lucas 16:10. Dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Por eso Dios no te da algo más grande. Hola. ¿Sabían que existía este versículo? Y si no son confiables, fieles, fidelidad con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¡Wow! ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando tú no eres un buen administrador, mayordomía de tus finanzas, si que solo piensas en gastar en tus metas, en tus sueños, y no sabes de quién es y para qué tiene que usar, dice: ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Por eso la Biblia también dice: no acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. Lo que ustedes están ofrendando y diezmando no es cualquier cosa, amada iglesia. Y soy consciente de que si realmente yo estoy pidiendo para un beneficio personal, que el Señor me castigue. Yo tengo temor de Dios. Por eso las ofrendas y el diezmo que entran, yo sé que tengo la conciencia de que se tiene que usar de una manera sabia, de una manera ordenada, de una buena mayordomía. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios. Ahora, yo no obligo a nadie, Dios tampoco obliga. Si usted quiere, puede participar siendo partícipes. Y si no quiere, no pasa nada. Después usted va a tener que rendir con el Señor. Pero yo voy a hacer lo que el Señor pide en mi corazón. Amén. ¿Qué más? Dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará el otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y a Potifar. No se puede servir a Dios y al faraón. No se puede servir a Dios y al pastor Johan. No se puede servir a Dios y a vos. Para que Dios sea mi Señor, mi patrón, mi rey, tengo que ser esclavo de Él, siervo de Él. Amén. ¿Sabían que Jesús también aprendió la obediencia?
¿Saben cómo lo aprendió? Hebreos 5:8 dice: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre, siempre a Dios. ¿Cómo aprendió Jesús la obediencia? A través del sufrimiento. Es más, entendió lo que significaba la obediencia a través del sufrimiento. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. ¿En qué se convirtió Jesús? ¿En qué se convirtió después de obedecer? ¿Hacer todo lo que Dios pidió? En el Salvador, autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y acá hay una similitud, porque José representa a Jesús, y José obedeció no al patrón, sino a Dios, dando un buen ejemplo, un buen testimonio, siendo fiel en lo poco. Él no entendía el por qué, pero lo hizo. ¿Hasta que cuándo? Hasta que llegó a ser el primer ministro de Egipto. ¿Para qué? Para que Dios lo preparara en el carácter, en la formación de todo eso, para que José sea el Salvador no solamente de Israel, sino de todas las tierras vecinas de Egipto. ¿Se acuerdan? 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Ahora que conocemos la historia, qué lindo, ¿no? Quizás las luchas, el dolor, la tragedia, el despojo, lo difícil que vos estás pasando, Dios te está formando el carácter. Y aquellos que abortaron, que renunciaron, lamentablemente no aguantaron, salieron del plan de Dios. Pero aquellos que perseveraron, quiero animarlos a ustedes, que Dios te está formando. Dios te está formando para un propósito mayor. Amén. Hoy no entiendes, pero lo vas a entender. Lo vas a entender. Por eso sé fiel. Sé fiel, no cundan el pánico, tengan paciencia. No se quejen, den gracias a Dios. Den gracias a Dios. Amén. Vamos a alcanzar tu fidelidad. Los músicos, por favor. Gloria a Dios. Estoy seguro que en esta semana tuvieron situaciones que te hicieron enojar, situaciones que te pusieron malhumorada, salió el mal genio, ¿sí? Situaciones donde no comprendes y estás confundido, confundido. Seguro, más de 5 va a haber en este lugar. Pero después de escuchar esta palabra, es imposible que tú no le des gracias a Él. Es imposible no meditar y no pensar la fidelidad de Dios. Así que cuando cantemos, no lo cantes así nomás. Cántalo con el corazón agradecido. Amén. Amén. Y te acercas a mí, Jesús. Ya me siento feliz. Aquí está mi corazón, decile desde adentro, todos juntos. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, todos juntos. Aquí está